En este vídeo me voy a ocupar de la tipificación y el análisis caracterológico de Batman. Ya efectué el análisis del viaje del héroe, entonces voy a dedicar este vídeo a la tipificación. Entonces, a continuación, voy a hacer la tipificación de Bruce Wayne, Batman, desde el punto de vista del enagrama. Entonces, ¿cuál es el tipo suyo? Un 6 sexual, claramente. Entonces, este se le llama fuerza o belleza. Y a continuación, pues voy a hacer el análisis en mayor profundidad, argumentando dónde le veo yo este subtipo. Entonces el 6 sexual es pensamiento primario, acción secundario, subtipo acción, ¿no? Todos los 6 serían pensamiento primario, acción secundaria, en tanto que los 6 piensan en lo que tienen que hacer, de ahí que sea pensamiento primario, luego acción secundaria, pero este es el más visceral, ¿no? Pensamiento, acción, subtipo acción, ¿no? Entonces es el más orientado a la acción o corporal, no solamente de los 6, sino de todos los mentales, ¿no? Entonces, el 6 es el visceral de entre los mentales y a su vez el 6 contrafóbico es el visceral de entre los 6, con lo cual es muy visceral, doblemente visceral, aunque siendo mental. Entonces, por ejemplo, esto se ve cuando a Rachel le dice en Batman Begins que importa cómo me llames si nos conoce por nuestros actos, por tanto le da una gran importancia a la acción, ¿no? Como correspondería. Entonces, el 6 contrafóbico es el subtipo, digamos, paradigmático de contrapasional, e históricamente fue el primer subtipo contrapasional identificado. Fue el que proporcionó a Naranjo pues, la pista de que todos los enetipos en realidad ocultaban un subtipo contrapasional, no solamente el 6. Naranjo se preocupó de investigar cómo sería para todos los demás enetipos, pero digamos que la pista de que existían contrapasionales pues a raíz del 6 contrafóbico. Entonces, la pasión satélite de la fuerza pues, no se da en aras de sentirse poderoso e invulnerable, como haría un 8, sino de fuerza intimidatoria o aún podría ser belleza artística o incluso física, ¿no? También se le vería mucha flecha con el 3 sexual, dado que están conectados. Entonces, aunque mayormente introvertido, pues posee un punto de mayor extroversión que los otros subtipos del 6, en tanto que los sexuales siempre hay un punto mayor de extroversión. Entonces sería introversión primario, luego ambiversión secundario, subtipo extroversión. Entonces, aquí pongo una lista de ejemplos de su actitud contrafóbica, como corresponde al 6 fuerza. Entonces, a Dukar le dice a Bruce, tiene miedo, pero está recalcando la pasión del 6, pero no de mí. Díganos, señor Wayne, ¿de qué tiene miedo? Entonces, la pasión del miedo está oculta bajo la imagen o máscara, ahí también se le vería una flecha del 3, de transmitir un fuerte espíritu. Entonces, como todo contrapasional, esto siempre ocurre en los contrapasionales, niega su pasión, es decir, él niega el miedo. Entonces, Falcone también le dice en Batman Begins, ese poder no se compra, es el poder del miedo. Y Bruce Wayne le responde, yo no le tengo miedo. Entonces ahí vamos más ejemplos de actitud contrafóbica. Luego Ducar le dice, has viajado por todo el mundo para entender cómo piensa un criminal y poder vencer tus miedos, es decir, esa actitud contrafóbica. Lo que realmente temes, de nuevo la pasión del miedo, vive en tu interior. Entonces, al adentrarse en el nido de los murciélagos que la aterrorizaban en su infancia, eso es un gesto nitamente contrafóbico. De hecho, existe un tipo de terapia en psicología de exposición a las fobias, que es en un gesto contrafóbico para sanar esas fobias. Y eso lo hace él, eso me parece un gesto muy propio de un 6 sexual. Entonces, como adulto aún sufre pesadillas con el trauma infantil de haber caído al pozo cuando era niño, donde se hallaba esa cueva de murciélagos, pero contrafóbicamente precisamente fija allí su guarida. Eso es muy contrafóbico. Luego, otro gesto contrafóbico es que esto es muy típico del 6. El 6 contrafóbico se lanza contra aquello que a los otros 6 les darían miedo, ¿no? Entonces, al lanzarse sin vacilar para rescatar a Rachel cuando el Joker la arroja al vacío. Entonces, él directamente se lanza de cabeza contra el peligro. Eso es el 6 temerario, ¿no? Entonces, Joker le dice a Rachel, tienes coraje, así me gusta. Y Batman responde, entonces yo te voy a encantar. Entonces ahí vemos algo muy propio de los contrapasionales, que todos los contrapasionales son pseudo virtuosos, es decir, que como que tienen en apariencia más desarrollada su correspondiente virtud, aunque no necesariamente es así al final. Entonces, en su caso, pues sería el 6 contrafóbico, a primera vista parece que tiene más desarrollada la virtud del coraje, por eso dice yo te voy a encantar. Entonces digo que como todo sexual transmisor, el 6 sexual pues transmite su pasión a los demás, eso pasa en todos los transmisores, ¿no? Entonces, en su caso, siendo la pasión del miedo, pues lo que transmite es su miedo y por consiguiente apabulla al otro. Entonces,
pretende sacar su miedo dentro de sí y pegárselo al otro, ¿no? Contagiárselo al otro. Ahí está la interacción entre el instinto transmisor y además potenciado porque el 6 tiene como mecanismo de defensa la proyección en los demás, con lo cual esa transmisión del miedo es muy fuerte, ¿no? Porque es por doble razón, ¿no? Como mecanismo de defensa e interacción con el instinto de la transmisión de la pasión. Luego digo que él tiene la búsqueda de la intensidad y la personalidad sensation seeking, como se dice en psicología, personalidad de búsqueda de sensaciones, típica de todos los sexuales, ¿no? Por ejemplo, dejando aprendido qué es el miedo, la pasión, antes de delinquir y la emoción de que te salga bien. Entonces, yo veo que él tiene mucho personalidad sensation seeking, como es típico de los subtipos sexuales. Entonces, digo que asimismo, como todo sexual, pues se enfoca en dejar un legado. Entonces, esto lo vemos al final de la tercera película, cuando en esa falsa nota de inmolación él dice, veo que tengo un santuario en sus corazones y también en los de sus descendientes de generación en generación. Entonces, esto de enfocarse en dejar un legado es muy propio de todo sexual. Entonces digo que el subtipo sexual del 6 concretamente experimenta una gran intensidad emocional en confrontar sus miedos y probarse victorioso, ¿no? Entonces ese sensation seeking, el 6 sexual lo tiene de una manera muy intensa a través de la confrontación directa del miedo. Entonces, ¿qué consigue con eso? Pues reafirma su pasión de fuerza contrafóbica. Entonces aquí pongo un listado de ejemplos de esa transmisión del miedo, su transmisión pasional particular. Entonces, ¿cómo se manifiesta la transmisión del miedo hacia el otro? Pues obviamente en forma de intimidación. Entonces, primer ejemplo, dice, busco el modo de lograr que el miedo se vuelva contra quienes se aprovechan de los que temen. Esto es una frase muy de 6 sexual. Luego, la transmisión de su fobia a los murciélagos. Precisamente los 6 están muy relacionados con la psicopatología de las fobias, ¿no? En el canal hice un vídeo sobre las psicopatologías de los genotipos y el 6 es muy dado a las fobias, ¿no? Pero este 6 contrafóbico sexual lo que hace es que transmite la fobia suya a los murciélagos a los demás. Por eso escoge el atuendo de hombre murciélago de Batman, ¿no? Entonces, Ducker dice, para vencer el temor debes convertirte en el temor. También es muy 6 sexual eso. Debes regodearte en el temor de los demás, tienes que ser una idea aterradora. Entonces, es esa intimidación. Entonces, suspender a un mafioso de un cable para que le dé información y le dice, júralo por mí. Entonces, también hay un gesto ahí muy de intimidatorio, ¿no? Luego dice, como símbolo puedo ser incorruptible, puedo ser inmortal, algo primario, algo aterrador. Entonces, también está la idea ahí de transmisión, porque quiere ser un símbolo, pero transmisión como algo aterrador, ¿no? Entonces, la idea de ser un símbolo es totalmente sexual, pero el símbolo aterrador ya sería 6 sexual, ¿no? Entonces, Alfred le dice, ¿por qué un murciélago, señor Wayne? Y él precisamente dice, porque me dan miedo, mis enemigos compartirán mi miedo. Entonces eso es lo que estoy mencionando, de que él hace la transmisión fóbica, ¿no? Como sexual contagia su propia fobia. Entonces, el mafioso le dice a Batman, dice, si lo que intentas es asustarme, entonces ahí estamos viendo la intimidación propia de este subtipo, elige un sitio mejor, desde esta altura no me voy a matar. Luego hago una aclaración de un error que es muy típico de los principiantes de Enneagrama. Digo que la pasión de fuerza no necesariamente se va a referir meramente a una fuerza visceral, aunque podría serlo. Digo que, pues como subtipo perteneciente al centro mental, en tanto que es un 6, la fuerza se puede manifestar en algunas de las siguientes formas. Entonces, digo algunas o algunas, porque no necesariamente tiene que ser una sola de estas 4 formas, pueden ser también varias de ellas. Entonces, en primera instancia, es una fuerza mental o intelectual. Entonces, aquí pongo ejemplos en cada caso de personajes 6 sexual e histórico que han destacado en estas áreas que yo estoy mencionando. Entonces, fuerza mental o fuerza intelectual, pues pongo como ejemplo Platón, que era de este subtipo, y también filósofo Thomas Hobbes. Luego, fuerza también en las convicciones o en el sistema de creencias personales. Recordemos que los 6 son muy dados a aferrarse a sistemas de creencias. Entonces, se apegan lealmente a un determinado sistema de creencias metafísicas o morales, también pueden ser religiosas, y eso es muy propio de todos los 6, pero en el 6 contrafóbico hay mucha fuerza en esas convicciones de ese sistema de creencias, ¿no? Entonces aquí pongo un ejemplo, ¿no? Malcolm X, que yo también tipificaría como un 6 sexual. Luego,
fuerza también puede ser en la intensidad emocional o en la expresión artística. Y aquí pongo ejemplos históricos también, Beethoven, Miguel Ángel o John Lennon. Luego, propiamente también como fuerza física, pero digo que esta es una de 4 formas que yo encuentro que el 6 sexual transmite su pasión. Entonces, Bruce Lee, en mi opinión, era un 6 contrafóbico. Y también Platón, que en su juventud luchó en las Olimpiadas también, y dicen que era muy fuerte. De hecho, de ahí viene precisamente el apodo de Platón, ¿no? De homóplatos, ¿no? Porque el tío estaba cuadrado, ¿no? Entonces, Bruce Lee también, el Platón. Entonces, eso que estoy diciendo, de que los 6 sexuales no solamente se tienen que enfocar en una de estas 4 áreas, sino que pueden combinar varias. Ahí estamos viendo cómo Platón combinaba efectivamente varias. Entonces digo que la fuerza o belleza intimidante, apabullante, imponente, sería, en mi opinión, un nombre más preciso para este subtipo que simplemente llamarlo fuerzas secas. Porque si se dice fuerzas secas, la gente va a asumir que se refiere meramente a fuerza física. Y ya digo, esto es un caso de 4 que yo encuentro. Entonces, fuerza o belleza intimidante, porque es esta idea de que como 6 transmisor va a contagiar su miedo. Entonces, ese contagio de miedo es una forma de intimidación, es una fuerza o belleza que es apabullante. Eso es lo que hace Batman. Entonces, su fórmula en las relaciones personales es lejos contra, subtipo contra, en tanto que 6 es lejos primario, contra secundario, y luego en tanto que subtipo es de nuevo contra. Entonces, tiene un espíritu contra muy fuerte. El espíritu de ir a la contra está muy pronunciado, ¿no? Ir a la contra es lo mismo que la solución dominante, de ahí que ese subtipo pues, sea un héroe que luche. Entonces, ese es el subtipo más dominante de los 6 y en gran contraste también con la calidez expansiva que tiene el 6 conservación, que es más dado a someterse ante el miedo, mientras que el 6 sexual pues se revela en contra del miedo. Entonces, yo hice en el canal un vídeo sobre animales simbólicos, entonces al 6 lo hago corresponder con los perros, porque eso que se dice el perro es el mejor amigo del hombre y es muy leal. Entonces, yo en mi imaginación concibo al 6 conservación en esta metáfora como si fuera un perro chihuahua y al 6 sexual como si fuera un bulldog, ¿no? Esa sería la metáfora que más corresponde con el 6 fuerza, ¿no? Entonces, el 6 fuerza tiene la firme creencia de que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, como todos 6, desea sentirse seguro. Esa es su estrategia cognitivo-emocional básica, ¿no? De manera que, en su caso contrafóbico, el ataque preventivo disuasorio, no necesariamente digo que este ataque tiene que ser en un sentido corporal, porque es un enatipo mental ante todo, pues cobra todo sentido del mundo. Entonces, todos 6 quiere sentirse seguro, pero el 6 contrafóbico va a decir, bien, ¿cómo me siento yo seguro mejor? La mejor defensa es un buen ataque, y si tiene que ser un ataque preventivo, disuasorio, pues así sea, ¿no? Entonces, ellos son partidarios de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? En pos de esa seguridad, esa pasión por la seguridad, en tanto que siguen siendo un 6. Entonces, piensan que no necesariamente hay que entrar siempre en acción directa hasta el final, sino que a veces con la intimidación puede ser suficiente, mientras que un 8, que es más visceral, si diría acción directa, el 6 fuerza puede pensar, bueno, si soy capaz de intimidarte y tú te subyugas, es suficiente, no tengo por qué entrar directamente al ataque. Entonces, eso también veo que es lo que hace Batman. Entonces, cuando en estado insano este subtipo es agresivo, físicamente agresivo, pues no lo es de un modo instrumental como podría ser un 8 insano, sino predominantemente en un sentido agresivo reactivo, ¿no? Entonces, agresividad reactiva contrafóbica. Entonces, cuando un 8 está insano, es más propenso a ser un agresivo instrumental, y cuando un 6 sexual está insano, es más propenso a ser un agresor reactivo, y no es lo mismo ser un agresor instrumental que reactivo. Entonces, en el enagrama freudiano, el 6 sexual sería superyo primario, dominante, yo auxiliar, subtipo superyo. Entonces, digamos que es el 6, que es el subtipo del 6 que es más superyoico, porque tiene el superyo más potenciado. Es el subtipo superyoico. Entonces, poseyendo así un superyo marcadamente desarrollado, en consonancia también con la condición de héroe justiciero que tiene Batman. Entonces, en el enagrama los superyoicos dominantes son 1, 5 y 6, y el 1 es el más superyoico. Digo que tras el 1, que es superyo, pues entonces, quitando al 1, ¿quiénes son los más superyoicos del enagrama? Pues serían 5 social, que sería superyo primario, ello auxiliar, subtipo superyo, y 6 sexual precisamente, que es el suyo, superyo primario, yo auxiliar, subtipo superyo.
Entonces esos serían los dos subtipos más superyoicos de los 27, excluyendo al enatipo 1. Por tanto, Bruce Wayne, Batman, tiene un superyo muy desarrollado. Entonces, los superyoicos, pues, ¿quiénes son? Son los que más interiorizan el deber de asemejarse a un ideal, ¿no? En su caso, pues, ¿cuál es? Ser un símbolo de justicia y, como todos seis contrafóbicos, enfrentarse a sus miedos de manera temeraria si hace falta. Entonces, se esfuerzan los superyoicos por ser más autocontrolados que los que son yoicos, que son la tríada de la emoción, 2, 3 y 4, o los que son eyoicos, que son 7, 8 y 9, poseyendo un marcado sentido ético y conciencia moral. Entonces, esto que estoy diciendo de que el 6 sexual tiene el superyo muy marcado, como corresponde al personaje de Batman, pues aquí proporciono un listado de 10 casos, 10 ejemplos donde yo lo veo claro, ¿no? Entonces, en primer lugar, este superyo potencial dice, busco el modo de luchar contra la injusticia. Luego, cuando es niño, le dice a Alfred, a propósito del asesinato de sus padres, dice, ha sido culpa mía, Alfred, murieron por mi culpa, si no me hubiera asustado. Entonces, nótese, en el si no me hubiera asustado, ya se estaba gestando como un enatipo 6, ¿no? De la pasión del miedo. Entonces, se autoculpa por el pensamiento contrafactual de qué hubiera pasado si yo no me hubiera asustado. Claro, de ahí también el germen de ser un 6 contrafóbico. Entonces, eso le ocurre dada la reactivación de la fobia a los murciélagos que él sufre en la ópera, que hace que sus padres salgan y entonces cuando sus padres son asesinados. Entonces, el mensaje superyoico que él asume ya siendo niño es no debería tener miedo. De hecho, son las palabras que le dice su padre antes de morir, no tengas miedo. Entonces, me parece ya en su infancia ya estaba la semilla de que iba a ser un 6 sexual, ¿no? Entonces, el 6 más superyoico, como estoy diciendo. Entonces, otro ejemplo es que arrojando al mar el arma con el que pensaba asesinar al asesino de sus padres, mostrando contrición, ¿no? Entonces, al final dice, era un cobarde, hablando de sí mismo. Entonces, estamos viendo la pasión de la cobardía, el 6. Era un cobarde con una pistola y la justicia no tiene nada que ver con la venganza. De nuevo, ahí vemos ese super yo marcado. Entonces, otro ejemplo es al negarse a ejecutar a un criminal, esta es la primera película en Batman Begins, para ingresar a la Liga de las Sombras. Y dice, yo no soy un verdugo. Entonces, la compasión, por eso es tan importante, es lo que nos separa de los criminales. Y después, además, de hecho, salva de la muerte a Ducard. Entonces, efectivamente, Batman, como 6 sexual, tiene un super yo muy potenciado, muy marcado. Luego, otro ejemplo, dice, estoy utilizando ese monstruo para ayudar a otras personas, como hizo mi padre. Luego dice, estaré donde debo estar, entre tú, Ducard, y los habitantes de Gotham. También le vemos ahí algo muy propio del 6, la lealtad, lo cual está relacionado con que el 6 sea del super yo, dado que a mí me parece que ser una persona muy leal tiene que ver con tener un super yo marcado. Entonces también Mafioso Obama dice, saben cómo eres, tienes principios, el Joker no tiene principios. Entonces estos principios son principios super yoicos, obviamente. Entonces, a Alfred le dice, quería servir de inspiración. Entonces ahí también vemos ese super yo transmisor. Y luego a Harvey le dice, te vas a jugar la vida de un hombre a cara o cruz. De nuevo ahí vemos ese super yo potenciado. Y luego a Alfred le dice, tenía que sembrar el bien, no la locura ni la muerte. Entonces, efectivamente, él tiene un super yo muy marcado como corresponde al 6 sexual. Entonces, en el enagrama budista, pues es el más aversivo de todos los subtipos. Sería aversión, aversión, subtipo, aversión. Recuérdese que en el vídeo que hice de animales simbólicos combinados con el enagrama budista, pues el 6 fuerza yo lo asociaba con serpiente, serpiente, subtipo, serpiente, o sea, todo serpiente. Eso también está relacionado con la que las serpientes pues dan miedo, ¿no? Apabullan, y eso en mi opinión casa muy bien con el 6 contrafóbico, ¿no? Entonces, estos ejemplos, en mi opinión, pues demuestran que efectivamente él tiene el veneno budista de la versión muy marcado, ¿no? Sería el más aversivo de los 27 subtipos, es todo aversión, 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 subtipo, aversión. Entonces, el primer ejemplo dice, ¿aún crees que eres responsable de la muerte de tus padres? Eso lo dice Duker cuando le está entrenando en Batman Begins. Y Bruce dice, la ira es mayor que la culpabilidad. Entonces, no se está refiriendo a la ira de un 1, que es una ira perfeccionista, sino al veneno de la aversión. Es aversión, en mi opinión, lo que está demostrando aquí. Luego, Ducar le dice, la ira, o sea, léase aversión, que te corroe, la rabia, también aversión,
que ahoga tu dolor y que convierte el recuerdo de tus seres queridos en veneno. Precisamente está hablando de veneno, eso que estoy diciendo que es el veneno budista, que corre por tus venas. Entonces se refería al veneno budista de la versión, que ya digo, es el subtipo del enagrama que más tiene marcado este veneno budista. Luego, en el intento suyo de ojo por ojo con el asesino de sus padres, porque siente una gran aversión hacia él, ¿no? Entonces, eso está conectado también con el enagrama freudiano que antes he repasado, que dice que tiene sentido de que, en mi opinión, tiene sentido de que el más superyoico, el del 6, que es el super yo, subtipo super yo, sea también el más aversivo, porque claro, ahí hay una gran sensibilidad hacia la injusticia. Entonces tienes el super yo muy marcado también porque eres muy aversivo a que se cometan injusticias, ¿no? Entonces afirma, mis padres merecen que se les haga justicia. Y luego Rachel le responde, tú no estás hablando de justicia, tú estás hablando de venganza. Entonces, aquí que estamos viendo, venganza desde la aversión. Luego el miedo te hace fracasar, esto es en la tercera película, en su salto a la libertad, ¿no? Cuando está cautivo. Y Bruce dice, no tengo miedo, entonces ahí estaría la contrafobia, tengo rabia. Entonces es esta aversión, ¿no? Que estoy diciendo que el 6 sexual pues es el que tiene más marcado este veneno budista de la versión de los 27 subtipos. Entonces, el miedo al mismo miedo es muy propio del 6 sexual, ¿no? Entonces, por eso tiene una actitud contrafóbica, es decir, reaccionando con aversión contra lo aversivo. De ahí que sea el más aversivo de los 27 subtipos. Entonces, en mi opinión, pues tiene mucho sentido, ¿no? Que el 6 contrafóbico, ese miedo al miedo, el miedo con que está relacionado de los 3 venenos budistas, obviamente con la aversión. Entonces, si estamos hablando del miedo al miedo, pues entonces estamos hablando de aversión contra la aversión. Entonces, casa con eso que estoy diciendo, de que es el 6 que tiene la aversión más marcada. Entonces, ese miedo, aversión a aversión, la pasión mental más aversiva, o sea, de entre la gula, la avaricia y el miedo, la más aversiva obviamente es el miedo, de ahí que sea aversión primaria, aversión secundaria, pues ese miedo es rechazado y combatido contrafóbicamente. Entonces, ahí de nuevo vemos la aversión, ¿no? Porque ese es rechazado y combatido, entonces por eso es aversión, subtipo aversión. Entonces, es el veneno más relacionado con la agresividad, la aversión, me refiero, y con la frustración de no obtener lo que se desee. En su caso, como 6, pues seguridad. Entonces, la negación, porque sienta aversión hacia el miedo, las vemos también estas últimas palabras de su padre a Bruce, que son no tengas miedo, cuando obviamente sí que está sintiendo miedo. Entonces, él desarrolla, por tanto, una aversión condicionada por haber sentido miedo, siente una aversión condicionada hacia el miedo. Entonces, de ahí también la semilla del que él vaya a ser un 6 contrapasionado, que niega el miedo. Entonces, digo que no a confundir con el mecanismo de defensa del 8, de la negación, porque lo que estoy diciendo es que lo que tiene es una aversión condicionada hacia el miedo. Entonces, el mecanismo de defensa de Bruce realmente es la proyección, acentuado aún más por ser transmisor, pero la negación se da no en tanto que mecanismo de defensa del 8, sino de contrapasional, que como contrapasional va a negar aversivamente la pasión del miedo. Entonces, aquí hablo de la gestación del patrón de personalidad suyo, de 6 sexual. Entonces, su padre, pues, habla de los murciélagos como si poseyeran una personalidad 6 contrafóbica, lo cual, en mi opinión, es una especie de presagio de la personalidad futura que va a desarrollar Bruce Wayne. Entonces, esta conversación a mí me encanta para revelar esa gestación de patrón de personalidad. Entonces, su padre, Thomas Wayne, dice, ¿sabes por qué te atacaron, verdad? Porque los asustaste. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de una agresión contrafóbica. Te ataco porque tú me asustas. Eso es algo sexual. Entonces, los murciélagos tienen miedo, lo dice el Bruce niño, dice, todas las criaturas tienen miedo, dice el padre. Entonces, incluso las que dan miedo, y dice, sobre todo las que dan miedo. Entonces, obsérvese como Thomas Wayne está hablando de los murciélagos como si poseyeran una personalidad sexual, ¿no? Entonces, todas las criaturas tienen miedo, pero sobre todo las que tienen miedo son las que te van a asustar a ti. Entonces, claro, está hablando de los murciélagos como si fueran 6 sexuales, ¿no? Y te ataco también porque tú me asustas. Entonces, aquí vemos como él va absorbiendo eso y va ayudando a la gestación de su patrón de personalidad como 6 fuerzas. Entonces, digo que, en efecto, Bruce Wayne, como muchos 6 sexuales en su infancia, eran miedosos, personas miedosas, pero que crecen para convertirse en adultos fuertes e imponentes
en distintos sentidos. Como he estado diciendo, de esos 4 sentidos en los cuales un 6 fuerza demuestra su fuerza. Entonces, él sentía miedo en su infancia, pero ¿qué es lo que hace? Que crece para ser como un murciélago. Una persona que ante el miedo que él tiene dice, no, tú vas a ser quien sienta miedo. Entonces, esto digo que es propio de todos los subtipos sexuales. Todos los sexuales hacen eso. En el caso suyo, en el caso del 6 sexual, dice, bueno, yo he crecido con miedo, bueno, pues ¿cuál era mi neura infantil? El tener miedo. Pues ahora vas a ser tú quien pase miedo. Entonces, ahora pongo ejemplos de cómo ocurre esto mismo en otros subtipos sexuales, porque ya digo, esto es característico de todos los sexuales. ¿Cómo sería en el caso del 5 sexual? Pues el 5 sexual niño, pues lo que temía era ser un inútil, un tonto y un incompetente. Entonces, cuando crece, se va haciendo adulto, ¿qué es lo que hace? Dice, tú vas a ser ahora quien se siente un tonto, quien se siente un incompetente. O en el 8 sexual, ¿qué pasa? En el 8 sexual en su infancia hay muchos casos de sentirse muy vulnerables y de sentirse traicionados por los demás. Entonces, ¿qué hacen los 8 sexuales cuando ya crecen y son adultos? Dice, tú vas a ser ahora quien se sienta vulnerable, no yo, tú. Y en el 4 sexual, 3/4 de lo mismo. Dice, tú vas a ser ahora quien se siente inferior. Entonces, esto lo hacen todos los sexuales. Los sexuales siempre crecen con la neura de su enatipo, pero como ellos son transmisores, lo que van a hacer cuando crezcan es decir, ahora vas a ser tú quien tenga mi neura. Entonces eso es lo que hace Batman. Él crece con miedo, pero desarrolla esa personalidad con fuerza de Batman. Ahora vas a ser tú quien se intimide. Entonces, hablo de la anticipación del peor escenario futuro, que es propio de todos los seises, pero para responder contrafóbicamente, no para huir. Entonces, ante el miedo hay 3 reacciones, lo cual está de acuerdo con la ley del 3, por cierto. Fight, flight and freeze. Entonces, ¿cuál sería la que escoge un 6 fuerza? Obviamente la de fight. Entonces, a Rachel le dice, Crane era solo un peón, debemos estar preparados. Entonces, es esa idea de anticipar el peor escenario futuro, pero para estar listo para combatir, para respuesta fight. Entonces, como todos 6, pues su estrategia es buscar sentirse seguro, pero en el subtipo sexual, la forma directa de lograr seguridad es a través de la disuasión intimidatoria. Entonces, esa es la idea. Antes de que tú me puedas asustar a mí, ya te asusto yo a ti. Entonces, esto se ve, por ejemplo, al principio del Caballero Oscuro, cuando está en esa redada inicial y aparece el Batmóvil y en la pantalla del Batmóvil se puede leer Intimidate, es decir, intimidar, es decir, se ve la pasión suya, ¿no? La intimidación, la fuerza intimidatoria, incluso ya digo, en la programación del Batmóvil. Entonces, la idea santa suya es la Santa Fe, la idea santa del 6. Entonces, digo que, claro, es que el nombre parece muy religioso, Santa Fe. Lo de santo, en mi opinión, sobra llamarlo así, pero la tradición del enagrama se le puso ese nombre, ¿no? Entonces, la idea simplemente es que son los antídotos a las fijaciones. Eso se le llamó idea santa, no se le podría haber llamado de otra manera. Entonces, Santa Fe, ¿no? Pero ahora digo, no es una fe religiosa, no quiere decir que un 6 para sanar deba desarrollar creencias religiosas en Dios, etc. No se refiere a eso, sino que es una fe, digamos, material, fe en la vida y en las personas. Claro, también para una persona religiosa eso se puede complementar con la religiosidad, pero el enagrama no dice que tenga que ser una fe religiosa, sino una fe en la vida y en las personas. Entonces, en lugar de, claro, el antídoto a darle la vuelta a el pesimismo catastrofista que normalmente tienen los 6 cuando están en estado medio o insano, y también lo que tienden a hacer los 6 de suponer con suspicacia siempre malas intenciones en los demás para desconfiar de partida, ¿no? Entonces, la Santa Fe como que le da la vuelta a la tortilla y dice, no, ten fe en la vida, ten fe en las personas. Entonces, como antídoto ante esos pensamientos pesimistas, catastrofistas y con suspicacia de pensar siempre en lo peor de los demás, ¿no? Entonces, aquí pongo algunos ejemplos. A veces la mente se merece una recompensa por tener fe. Y luego en su salto de fe, que literalmente es un salto de fe, la idea santa se ve en un sentido totalmente literal, cuando en la tercera película, en El Caballero Oscuro, la leyenda renace, pues para liberarse tiene justamente que hacer eso, tiene que hacer un salto de fe. Entonces, el mecanismo de defensa de la proyección, pues yo lo veo en esta frase que le dice a Alfred, dice, temes que vaya ahí fuera y fracase, y Alfred le dice, no, lo que temo es que quiera hacerlo. Entonces, la proyección es una definición un poco de andar por casa, pero que sirve para fijar ideas, es
atribuir o percibir fantasiosamente sus propias neuras en los demás. Y eso es lo que vemos en este comentario. Entonces digo que, como todo en el tipo 6, Bruce es escéptico hacia las figuras de autoridad, pero a la vez posee un gran sentido de la lealtad, lo cual ocurre en todos los subtipos 6 independientemente de conservación social o transmisor. Entonces, aquí algunos ejemplos. Rachel dice, por eso tenemos un sistema imparcial. Y él dice, tu sistema está podrido. Entonces, ¿qué demuestra ahí? Pues se está cuestionando la aseveración de Rachel. Entonces, lo que demuestra es escepticismo, dudas y desconfianza hacia la autoridad del sistema. O segundo ejemplo, a Gordon dice, ¿confías en él? Refiriéndose al nuevo fiscal del distrito. Entonces también está ahí la idea de las típicas dudas del 6 sobre si se puede fiar o no de los demás, particularmente de figuras de autoridad, hablando del nuevo fiscal, ¿no? Luego colabora lealmente con la policía, con Gordon, pero yendo por libre. También está ahí la idea de que estoy diciendo de lejos contra, subtipo contra. Y Harvey dice, Batman vive al margen de la ley. Entonces es esa idea de actúo para la ley, pero sin la ley. Entonces es esa ambivalencia hacia la autoridad que es tan típica del 6. También soy leal a Gordon, pero voy por libre y al margen de la ley. Luego, finalmente, Harvey dice, hay alguien en esta ciudad en quien podamos confiar, y Rachel dice, Bruce, podemos confiar en Bruce Wayne. Entonces, ahí que está algo muy propio de los 6, que los 6 son personas que le dicen a los demás, o le dan la impresión a los demás, tú puedes confiar en mí, yo te voy a ser leal, ¿no? Entonces, la lealtad, como todos 6, pues que quiere ser una persona confiable para aquellas personas que le importan. También, de hecho, continúa, dice, el ático de Bruce Wayne es ahora mismo el sitio más seguro de esta ciudad. Entonces, claro, ahí estamos viendo la pasión por la seguridad y también por ser una persona de confiable, ¿no?, para los demás. Entonces, acabo a nivel de flechas. Entonces, la flecha 3 y flecha 9 serían las flechas suyas. Entonces, flecha 3, el arte de la teatralidad. También le vemos ahí la parte de 3 transmisora. La belleza imponente del traje de Batman. Recuérdense que el 3 sexual es un carácter muy metrosexual y el 6 sexual está conectado con el 3 sexual. Entonces también Ducard le enseña la teatralidad y el engaño, o sea, estamos hablando de la fijación del 3, son poderosos aliados y él recibe esa lección y la asimila inmediatamente, porque estamos hablando de su propia flecha. Luego, más tarde, él es quien repite esa misma frase a Alfred, la teatralidad y el engaño son poderosos aliados. Luego, flecha 3 sexual, atractivo, también la vemos cuando primera y segunda película, pues hay momentos en que él aparenta ir tipo atractivo, playboy millonario, por consejo de Alfred, para tener una máscara, ahí también estamos viendo energía 3, una máscara social que oculte su verdadera identidad. Esto lo vemos, ya digo, en Batman Begins y también en El Caballero Oscuro cuando se va con el ballet ruso. Luego también flecha 3, al fingir socialmente no ser Batman. De modo que, como Bruce Wayne, también lleva una máscara, pero una máscara psicológica, la de yo no soy Batman. Entonces, por ejemplo, hay un momento en que él está cenando con Harvey y con Rachel y dice, exacto, ¿quién ha elegido a Batman? Entonces, también tiene que llevar su propia máscara psicológica. Eso también vemos una flecha 3 ahí. Luego, también le veo yo flecha 3 en la segunda película cuando está alabando a Harvey Dent públicamente y como que lo vende como un buen candidato político. Dice, yo creo en Harvey Dent. Cuando hace ese discurso está yéndose al 3. Luego, flecha 9 en la conexión que tiene con Alfred, que es un 9 sexual. Luego, flecha 9 en restaurar la paz y armonía en la decadente Gotham. Recuerda también el ejemplo de John Lennon, que también era un 6 sexual que abogaba por la paz. Y también flecha 9 lo vemos en la constancia que él tiene en esa lucha por la seguridad en Gotham. Entonces ahí estamos viendo la conexión 6-9, ¿no? Constancia 9, pero ¿por qué? Por la lucha por la seguridad 6. Y luego finalmente flecha 9, cuando en la falsa nota de inmolación al final de la última película dice, la paz que ahora me espera es una paz infinitamente mayor que la que he conocido hasta ahora. Entonces ahí también estamos viendo eso que habla de la paz, una flecha 9. Voy a acabar el vídeo con la tipificación de algunos de los personajes secundarios, pero sin incluir análisis. En primer lugar, el Joker sería un 4 sexual, nivel extremadamente insano, dado que es un psicópata. Eso se le llama competición u odio. Luego tenemos al Dr. Crane o Espantapájaros, que yo consideraría que es un 5 sexual también bastante insano. Entonces,
A mí me resultó claro que era un enatipo 5, dado que hablaba en un momento de que creía en el poder de la mente sobre el cuerpo, de que su especialidad era la psicofarmacología, y yo lo veo con un aire de desapego, entonces me encaja muy bien con un 5. Entonces, a nivel de subtipo, pues yo no lo veo un 5 refugio, el 5 conservación, ni tampoco lo veo un 5 que desea el reconocimiento social y que va en busca de tótems. Entonces, por descarte, un 5 sexual. Lo cual también a mí me casa porque el 5 sexual dentro de los subtipos del 5 es el que está más pendiente de su imagen y yo veo que él cumple con eso. El mafioso Falconi es un 8 conservación, se le llama satisfacción, también se le podría llamar como su recíproco, frustración, dado que es un subtipo que se frustra mucho cuando no obtiene lo que quiere, tiene esa pasión por ser poderoso, pero de una manera más introvertida, y tampoco es un 8 social que lidere causas sociales en pos de la justicia, ni es un 8 transmisor, entonces es un claro 8 conservación. Luego tenemos a Dukar, que es el verdadero Ras al Ghul, un uno sexual muy claro, ¿no? Uno celo, uno vehemencia, y como reformador, pues eso, tiene ese celo reformador entrenando al principio a Bruce Wayne y luego cuando al final dice que quiere purgar la ciudad de Gotham de sus pecados a través de hacer que cunda el pánico, entonces es un uno reformador, uno sexual. Luego tenemos a otro villano en la tercera película, el Bane, que es un 8 sexual, se le llama posesión, y es el subtipo más rebelde de todo el eneagrama. Es decir, todos los 8 tienen como fijación la rebeldía, pero este es abiertamente rebelde porque es transmisor y en las relaciones interpersonales es contra. Este es el subtipo más rebelde de todo el eneagrama. Luego Harvey Dent es un claro 3 sexual, carisma o atractivo. Entonces se le ve particularmente bien cuando está ejerciendo de fiscal, antes de que se convierta en dos caras y se descentre. También se le ve un poco la flecha con el 6 sexual, cuando evidentemente se vuelve un psicópata y intimida a los demás con lo de lanzar la moneda para decidir si van a vivir o morir. Entonces, un 3 sexual que hacia el final coge una flecha insana con el 6 sexual. Luego, Catwoman es una 2 sexual, se la denomina conquista o agresión. Por cierto, en el vídeo que yo hice sobre animales simbólicos, sale el enatipo 2, curiosamente lo relacionaba yo con los felinos, lo cual está de acuerdo con esta tipificación. Además, nótese la flecha con el 8 sexual de este personaje, dadas sus grandes habilidades para el combate y la lucha. Luego, el comisario Gordon es un claro 6 social, ¿no? Deber prusiano u orden. Rachel Dawes, aquí me baso en la original, que es la que a mí me gusta más, es una 1 conservación, uno preocupada, ¿no? Uno preocupación, se le ve el gran sentido de la moral que tiene, pero no es una 1 que se ocupe de liderar causas sociales demostrando su superioridad ética, como sería el 1 social, ni tampoco es una 1 reformadora con mucho celo o vehemencia, sino que es el 1 más introvertido, ¿no? El 1 conservación. Y en la segunda película cambiaron de actriz y a mí me parece que la sustitución no fue adecuada, a mí me parece mejor esta Rachel, entonces cuando la cambiaron la nueva me parecía a mí más bien una 2, pero esta Rachel, que ya digo es mi preferida, es una 1 conservación. Luego finalmente Alfred es un clarísimo 9 sexual, el mayordomo que se fusiona con Bruce Wayne, ¿no? Entonces un 9 fusión o simbiosis. Lucius Fox, este también me parece otro 9 sexual. Yo creo que probablemente porque Morgan Freeman es un 9 sexual, entonces le imprime su propia personalidad al personaje. Entonces también explica que tanto Lucius Fox como el mayordomo Alfred tienen una gran química con Bruce Wayne, y eso se debe evidentemente a la flecha, ¿no? A la conexión entre el 6 sexual y el 9 sexual. Finalmente, el padre de Bruce Wayne a mí me parece que es un 7 social, pero lo pongo entre interrogantes. Este es el que estoy menos seguro, dado que aparece muy poco. Pero por lo que cuentan de él, que era una persona muy generosa, muy altruista, que realmente trabajaba en el hospital, entonces a mí me concuerda si yo tuviera que apostar, porque como no aparece mucho no estoy seguro, pero si yo tuviera que apostar diría que es un 7 social, el sacrificio. Con esto acabo el vídeo de la tipificación de la personalidad de Batman. Muchas gracias por tu atención y si te ha gustado por favor déjame un like
para que me ayude a que llegue a más gente. Y si no has visto el análisis que hice sobre el viaje del héroe de Batman, que se ve en la primera película, en Batman Begins, pues te recomiendo que lo hagas. De nuevo, muchas gracias por tu atención.